América y Columbus Crew son los primeros semifinalistas de la Conca Champions 2024 y por eso hoy vengo a comentar los partidos que los llevaron a la clasificación. Bueno, y mientras todavía termina el partido del América, porque aquí todavía lo estoy viendo, pero como ya pudieron ustedes observar, el América le pasó por encima a New England, así que decidí empezar el video ya que la serie estaba completamente liquidada y tenerlo lo antes posible. Así que mientras termina este partido voy a comentar lo que sucedió en el otro, que sí finalizó hace ya más o menos una hora, cuando Columbus Crew dio la sorpresa y se metió a las semifinales, dejó por fuera a Tigres, todo esto en el Estadio Universitario de Nuevo León, la casa de Tigres en el Volcán. Y pues ya tenemos una de las sorpresas, o al menos una de las cosas que más se estaba esperando, de ver si los 4 semifinalistas podrían ser mexicanos. No se va a cumplir porque New England eliminó a Tigres. Entonces vamos a comentar lo que sucedió en ese partido que finalizó 1-1 en los 90 minutos. Se fueron a tiempos extra porque recordemos que en Ohio también había finalizado 1-1 y en los penales 3-4. Columbus que se llevó la victoria con un gran Patrick Schulte, el arquero del equipo estadounidense, que fue el héroe, pero ya casi comentamos eso. Primero quisiera comentar el desarrollo del encuentro. Primero que Tigres se encuentra con un gol a los 3 minutos de Gignac. Error precisamente de Schulte, que terminó siendo el héroe del día, pero que había iniciado el partido con ese grave error. Le hacen un pase para atrás, no logra controlar bien y entonces le queda a Gignac para que ya pusiera ese 1-0 y parecía que a Tigres no se le iba a complicar tanto el partido, pero me pareció muy extraño el planteamiento del equipo mexicano, que lo que hizo con la ventaja fue echarse para atrás. Le cedió completamente el control a Columbus Crew, que aún así me parece que el dominio que tuvo en la ida fue muchísimo mayor que lo que encontramos en este partido de vuelta. Aún habiendo controlado, me parece, los 2 partidos, creo que Columbus tuvo ese mérito de haber sido el que llevó las acciones, el que supo a qué ritmo se iba a jugar, al menos en la mayor cantidad de tramos de la serie, de todas las, no 180 minutos, porque sumaron el tiempo extra y también los penales, pero sí me parece que Columbus llevó los tiempos del partido y me pareció extraño de Tigres que habiendo conseguido esa ventaja no quisieran ya sentenciar la serie, le permitieron a Columbus irse acercando, y aquí finaliza la serie del América, así que apago el televisor. Pero como decía, le permitió a Columbus irse acercando poco a poco hasta que, fue hasta el segundo tiempo cuando llegó el gol de Diego Rossi. Los mismos anotadores en la ida lo fueron en la vuelta, pero un Columbus Crew que me parece que el día de hoy que tuvo el Cucho Hernández fue mucho menos productivo en ataque porque me parece que perdió ese vértigo. Columbus, y me parece que este análisis funciona para toda la serie. Columbus tuvo el dominio, pero no supo qué hacer en el último cuarto de cancha, mientras que Tigres fue al revés. Las pocas veces que pudo llegar, se sentía con mucho más peligro, pero tampoco lo aprovechaba en demasía, y por eso fue que al final la serie terminó 1-1, los 2 partidos me refiero. Pero sí me parece que el día de hoy Tigres fue mucho más limitado en ataque. Creo que la ausencia de Diego Lainez, que lo comenté, para mí fue el distinto en la ida, el que lo intentó más. El poco que pudo asociarse o que intentó asociarse con Gignac fue Lainez, y creo que esa ausencia les pesó hoy muchísimo. Ni los cambios, ni los que entraron de titulares, Marcelo Flores muy lejos, Ociel muy lejos, no encontró Tigres con qué, aparte de los errores que tuvo Gignac, que en 2 o 3 ocasiones tuvo para matar el partido, o para al menos haber puesto a Tigres en ventaja, las desperdició, y todo esto fue una avalancha que llevó a que Columbus, como les decía, mantuviera el partido manejado, pero se equivocó en mi opinión, o al menos lo vi así en el momento, al querer llevar el partido a los tiempos extra, porque ya en los últimos 15-10 minutos dejó de atacar, al punto en el que ya en el último minuto, como vimos, Columbus no quería ni siquiera atacar, se quedó en su mitad del campo perdiendo tiempo en saques de puerta, en saques de banda, y me parece que fue un error de Columbus. A la postre le salió bien porque en los tiempos extra pues no se hicieron muchísimo daño, ahí Columbus se animó un poco más, Tigres también lo intentó pero muy poco, y le terminó saliendo bien a Columbus porque desde los puntos de penal Patrick Schulte se redimió. Ya se había redimido de hecho durante el partido, porque en un tiro de Marcelo Flores que quedó muerto, al final fue fuera de juego, pero fue un paradón de Schulte. Pero ya lo que hizo en la tanda de penales, que detuvo 2 lanzamientos,
y esto propició que Columbus Crew entonces se metiera a las semifinales, y Tigres, que en su casa queda eliminado de esta Conca Champions 2024. Columbus, que por primera vez en su historia se mete a unas semifinales de la Conca Champions. Lo más que había llegado, lo habíamos comentado, habían sido los cuartos de final, rompe ese techo y ahora se mete a entre los 4 mejores de este torneo y está a la espera de su rival. Precisamente lo vamos a ver aquí en el cuadro del torneo, como Columbus es el que avanza, Tigres queda eliminado y está esperando el rival entre Rayados de Monterrey y el Inter Miami. Ya no podremos tener el clásico regio porque Tigres no pudo conseguir la clasificación. Veremos qué sucede mañana con esa serie en la que Monterrey tiene la ventaja sobre el Inter Miami y además cierra también en casa, pero ya sabemos que al menos hay un conjunto de la Major League Soccer sembrado en las semifinales. Unas semifinales que muy rápido les comento. Vamos a hablar primero del otro partido, después les comento las fechas y también las localías o qué resultados tienen que esperar los equipos que avanzaron el día de hoy, Columbus y el América, para cerrar en casa. Pero entonces hablemos de lo que sucedió en el partido que ahora sí ya finalizó entre el América y New England Revolution con un marcador de 5-2. De hecho, mientras estaba grabando fue que se dio el último gol de New England, pero un marcador global de 9-2 que le permite a las Águilas del América meterse a las semifinales. Ya sabíamos que esta serie estaba completamente liquidada. Un partido o una serie más bien que para mí es de las peores presentaciones en la historia de este torneo de parte de New England. Evidentemente es cierto que enfrente tiene al América, que tiene un conjunto que impone muchísimo, pero ya no solamente por la goleada, por ese 9-2, porque hemos visto muchísimas goleadas en series de la Conca Champions, pero por el contexto, por ser un conjunto de la MLS que ha evolucionado tanto, que llegaba aquí y no tiene un plantel malo New England. Creo que por todo ese contexto sí me parece de las peores presentaciones que he visto de un equipo en la Conca Champions. Realmente ridículo, además también por la actitud de los futbolistas que hoy prácticamente desde el inicio ya no querían tener nada que ver con la serie, a pesar de que salieron relativamente con la titular, pero New England fue ridículo. Creo que es lo único que le calza su presentación tanto en la ida como ahora en la vuelta. Se llevan 9 goles. Apenas pudieron anotar 2 por medio de Giacomo Brioni. Los goles del América, que fueron obra de Valdés, de Quiñones, de Martín, de Sendecas y de Rodríguez, poco a poco fueron cayendo. Y como les decía, la actitud displicente de New England en defensa. Así llegaron los goles del América con muy poca resistencia atrás. Y New England, que lo intentó muy poco. Entonces ya esta serie tampoco hay muchísimo que analizar porque se queda lejos de un nivel de cuartos de final de la Conca Champions. Y como les decía, América que se siembra en la siguiente ronda. Volvemos al cuadro del torneo para observar cómo New England queda eliminado. América se siembra en las semifinales y está esperando rival, entre comillas esperando, porque ya sabemos que será Pachuca, que vapuleó al Herediano en su casa y mañana va a finiquitar la serie, pero pues aún oficialmente el conjunto tuzo no ha avanzado a la siguiente ronda. Así que ahí vemos América y Columbus Crew son los primeros 2 semifinalistas de manera oficial de esta Conca Champions 2024. Mañana conoceremos si es Monterrey o es el Inter Miami y, como les decía, finiquitar nada más el asunto de Pachuca. Pero ya conociendo esto y ya con equipos sembrados en las semifinales, les quiero comentar las fechas. La ida de las semifinales será en la semana del 23 de abril, es decir, la próxima no, porque tendremos descanso. La que sigue serán los partidos de ida y ahí sí la semana siguiente, la del 30 de abril, serán los partidos de vuelta. Entonces, como les decía, una semana de descanso y en las próximas 2 se juegan tanto la ida como la vuelta de esas semifinales. Y quería comentar ahora sí el tema de las localías. ¿Qué necesitan América y qué necesita Columbus Crew para cerrar en casa? Bueno, de parte de Columbus es muy complicado. Hablemos primero del América y Pachuca. Aquí ya asumiendo por completo que Pachuca es el que va a avanzar a la siguiente ronda. América en este momento tiene 9 puntos. Una victoria que hizo frente a Chivas, perdió el otro partido y le ganó los 2 partidos a New England. Ahí están los 9 puntos y un 10 de gol diferencia. Pero Pachuca tiene en este momento 7 puntos y 11 de gol diferencia. De hecho, aquí el gol diferencia no va a entrar en juego, así que centrémonos en 9 puntos del América y 7 de Pachuca. Si mañana Pachuca pierde o empata, aunque termine clasificando, bueno, lo terminará haciendo, pero digamos que el Herediano le logra empatar o incluso lo vence, entonces el América va a cerrar en casa en las semifinales. De lo contrario, si Pachuca gana el partido, que es lo esperable si sale a buscarlo, bueno, por eso es importante que mañana Tuzo salga a buscar el partido y no se relaje por ya tener el boleto en mano.
Pachuca llegaría a 10 puntos y dejaría en 9 al América, y por ende sería Pachuca el que cierre en el Estadio Hidalgo las semifinales. Entonces, América necesita que el Herediano le empate o le gane a Pachuca, porque una victoria a los Tuzos permitiría que Pachuca sea el que cierre las semifinales. Del otro lado, Columbus tiene 6 puntos. Empató un partido de los octavos de final, ganó el otro, así que llegó a 4 puntos y empató los 2 partidos de estos cuartos de final, por eso llega a 6 puntos y apenas 1 de gol diferencia, porque es lo que ha conseguido, la única victoria que consiguió Columbus hasta el momento. Y si Monterrey es el que avanza, ya Monterrey, aunque perdiera el partido, Monterrey ya tiene más puntos, tiene 9 puntos en este momento, y por ende, en caso de que Monterrey sea el que avance, cerraría en casa frente a Columbus Crew, no importa el resultado. Si Monterrey avanza, va a cerrar en casa. El Inter Miami en este momento tiene 4 puntos. Si consigue la victoria, llegaría a 7 puntos. Así que el Inter Miami, en caso de clasificar, necesita ganar, y si logra clasificar, con esa victoria estaría cerrando en casa en los cuartos de final. Así que está muy lejos el tema de que Columbus, Columbus ya no puede cerrar en casa, porque si avanza Monterrey no cierra en casa, y el Inter necesita ganar para poder darle la vuelta al marcador, que ya está en contra frente a Monterrey, y eso haría que llegue a 7 puntos y deja a Columbus atrás. Así que de manera oficial, Columbus Crew va a abrir en casa sus semifinales y va a cerrar ya sea en la casa de Rayados de Monterrey o del Inter Miami. Así que quería comentar este asunto para que estén pendientes el día de mañana. Por supuesto, ya mañana con los resultados de esos partidos voy a actualizar esta tabla y ya comentarles de manera oficial quién abre y quién cierra en casa. Y muy rápido vemos aquí los partidos que les estaba comentando. Pachuca, que va a recibir al Herediano en el Estadio Hidalgo el día de mañana, 6:15 hora de Centroamérica, y un poco más tarde la serie que sí está bastante más cerrada y que tenemos la inquietud de ver qué tal le va al Inter Miami. Monterrey, que en el BBVA va a recibir al equipo de Lionel Messi a las 8:30 de la noche hora centroamericana. Esos son los partidos del día de mañana, y por supuesto que aquí estaré para comentar lo que suceda en ambos encuentros. Quiero conocer sus opiniones, tal vez no tanto de la goleada de la América, que ya la teníamos prevista, pero sí de la eliminación de Tigres, que es la sorpresa definitivamente de estos cuartos de final, a falta de ver qué hace el Inter Miami mañana. Entonces leo sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video. Dejen un like, compártanlo, suscríbanse al canal para que estén muy pendientes de toda la actualidad del torneo. Nos vemos, como decía, el día de mañana ya con el cierre de los cuartos de final de esta Conca Champions.